La palabra se encuentra en el capítulo 7 del libro de Mateos. Vamos a leer los primeros 6 versículos. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Como estábamos diciendo la semana pasada, todos nosotros tenemos un to-do list, una lista de quehaceres. Lo que yo le estoy planteando en esta miniserie de mensajes es que a nosotros a diario como cristianos deberíamos de siempre tener estos mensajes que estamos hablando en nuestra lista. Hoy, como título, vamos a ponerle hipócrita. Y a lo mejor te dice, wow, el pastor hoy sí que se levantó del otro lado de la cama. ¿Cómo él va a decir tal cosa? Pues déjeme decirle, amado hermano, que para mí ha sido un mensaje difícil de preparar. Para mejor entender lo que está diciendo la palabra de Dios, como vengo diciendo en este título de hipócrita, busqué la palabra y en el diccionario me dice que un hipócrita es alguien que finge una calidad que no tiene, un sentimiento que no tiene, virtud que no tiene, opinión que no tiene. En otras palabras, en mis propias palabras, y como dicen los jovencitos de hoy día, es una persona fake. Es una persona que se deja pasar como si fuera cuando no lo es. Es una persona que te deja entender que sabe ciertas cosas cuando en realidad no las sabe. Eso es ser hipócrita. Es una persona de mentira, una persona que no es real. Cuando nosotros estamos en este libro de Mateo, capítulo 7, ya leímos los versos del 1 al 6. Pero cuando estamos en este primer verso, que vamos a ir verso por verso para poder entender lo que la palabra de Dios tiene para nosotros en el día de hoy, nos empieza diciendo, como había repetido al principio, no juzguéis para que no seáis juzgados. Podemos ver que en otras partes de la Biblia, donde juzgar no es prohibido. Entonces a lo mejor te pregunte, pues entonces ¿por qué aquí Jesús está diciendo que no juzguemos para no ser juzgados? Y eso fue cuando empezó mi estudio, empecé a darme cuenta y yo mismo sabía, yo decía, pero sí podemos juzgar, ¿por qué aquí dice que no juzguemos? Entonces, para que usted pueda entender lo que yo tuve que aprender, es que lo que yo aprendí fue que la Biblia nos manda a discernir las acciones de los demás. En otras palabras, para usar la sabiduría para determinar el mejor paso que tomemos en nuestra vida, tenemos que discernir. La diferencia de esto, o este verso, es que la persona la cual hace el juicio debe de saber claramente si no está bien, será juzgado o juzgada. En otras palabras, que si yo estoy haciendo esta práctica de discernir o juzgar o saber que esa persona que está al frente mío está diciéndome la verdad o no, entonces antes de yo llegar a un juicio, a una conclusión de tal persona, yo tengo que estar seguro que yo estoy bien para tomar esa conclusión de tal persona. Lo que Jesús condena es el juicio hipócrita, que señala las faltas ajenas, pero pasa por alto los propios pecados
de la persona que está juzgando. Ese es el problema de este versículo número 1. Y hay un dicho, y no lo sé muy bien, pero cuando yo se lo muestre, usted va a entenderlos. Hay un dicho que dicen, cuando tú apuntas, hay 3 dedos mirando, apuntándote atrás, para atrás a ti. Y eso es algo que deberíamos de pensarlo, porque el primero que se inventó eso tenía una razón y todavía tiene una razón, y debemos de mirarlo de esa manera, que cuando tú apuntas un dedo, todavía hay 3 apuntando hacia ti. Y nosotros como seres humanos que somos tan ligeros para hablar, que la lengua pues como que nos sobra. Por ahí alguien dijo el año pasado, por eso Dios nos dio 2 oídos y una sola boca, para escuchar más de lo que hablamos, porque somos tan ligeros. La misma Biblia dice que la lengua puede quemar un bosque. ¿Por qué será? Hermano, porque muchos de nosotros muchas veces no sabemos dónde parar. Muchos de nosotros no sabemos primeramente hacernos un autoexamen para ver dónde estamos parados antes de empezar a juzgar, a apuntar, a decir, a criticar. Pero esta palabra es muy clara. Y hay una nota muy importante que debería de traer a cada uno de nosotros en el día de hoy. Cuando de verdad existe un sometimiento a la palabra de Dios, el mismo Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y a toda justicia, como Juan 16:13 nos dice. Pero tiene que haber un sometimiento a la palabra de Dios. Tiene que haber una vida espiritual. Tiene que haber una conexión con el Creador para nosotros mejor poder juzgar en el futuro. Y cuando nosotros estamos conectados, entonces el juicio será aquel como el que nos llama la palabra ser. Pero aquí Jesús no está hablando de esa persona que está conectada. Aquí Jesús está hablando a los hipócritas, aquellos que dicen ser pero no son, aquellos que se hacen pasar por algo que en realidad no están viviendo. Dicen, no, porque tú tienes que ser así, y él es el primero o ella es la primera que no vive de esa manera. Yo creo, mi hermano, que cuando me estaba preparando, Dios me estaba hablando. Y como que mi ser tiembla por dentro, porque estas son cosas tan importantes. ¿Por qué? Porque yo estoy en una posición que yo tengo que lidiar a ciertas personas, primeramente en mi hogar, después aquí también en la iglesia. Y todo el mundo me está mirando, todo el mundo está mirando lo que el pastor hace. Tenemos una nube de testigos que nos está mirando. Y nosotros tenemos que andar derechitos, porque nosotros nunca sabemos dónde nos están mirando. Nosotros nunca sabemos dónde están poniéndonos el ojo, viendo nuestra entrada y nuestra salida. Cuando nosotros vemos este versículo 2, dice, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Ya estamos hablando del juicio desde que empezamos. Pero este versículo 2 trae e introduce algo nuevo. Quizá usted piense que el juicio y la medida son iguales. Pero yo personalmente estoy convencido que no es así. Yo personalmente, en mi opinión, la palabra medida es usada como para describir un valor o un estándar de vida. Sí, porque nosotros tenemos un estándar de vida. Y nuestro estándar no es como los que viven allá afuera, no cristianos. Muchos tienden a predicar de valores que no tienen. Y luego tratan de imponer valores en otros que ni en ellos mismos pueden tocar con una uña. Y de eso que estamos hablando en este versículo. Este es el significado clásico de hipocresía. Pero así es que vive el mundo. Entonces usted los ve por ahí y se le acercan y ven algo. A mí me gusta cuando esto pasa con los hijos. No, que eso no está bien, que tu hijo no debería, que si eso y lo otro. Y tratan de decirte cómo tú deberías de ser mejor pariente, mejor padre o mejor madre. Y ponen unos estándares bien altos para los hijos. Valores que no tienen. Valores que nunca le pudieron enseñar a sus hijos, están tratando de enseñarle a tus hijos. Y cuando tú ves el historial,
Y cuando tú miras hacia atrás, tú dices, ¿dónde están los tuyos? Brincando los bancos, brincando aquí, brincando allá, afuera, y tantas cosas que pudiéramos decir. Pero lo que está diciendo es que de la forma que tú midas, y a mí me encantan las medidas, esa es parte de mi trabajo, medir. Entonces yo sé que yo me puedo relacionar a lo que es una medida, pero entonces ellos tratan de medir tu vida con su regla. Pero cuando no están en esa conversación, la vida de ellos botan la regla. No usan la misma medida. Pero la palabra hoy nos está abriendo los ojos a nosotros que estamos aquí escuchando y aprendiendo que la misma vara que nosotros usemos para medir a aquellos, con esa misma vara nosotros se nos va a medir. Tenemos que estar 100% seguros de lo que estamos haciendo y lo que estamos diciendo. Porque qué pena que cuando llegue el momento que estés al frente del trono blanco, aquel que está allá arriba te diga, tú sabes que tú tenías una medida para tu familia y tenías otra cinta métrica para todos los demás. Y fuiste no constante. Entonces para aquellos era de esta manera y para aquellos para estos es de otra manera. Y yo digo como padre que Dios me libre tener una mentalidad como esa. Porque creo que es muy dañina para el pueblo de Dios y más para la iglesia. Cuando nosotros vemos este versículo 3 está diciendo, ¿y por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Es una pregunta. Es una pregunta para que usted tome el momento de parar. Usted sabe cuál es la diferencia en la pregunta y una oración, y más cuando es algo que para hacerte reconocer. Una pregunta es como que reconoce tú en tu propio tiempo. Piensa lo que te voy a preguntar antes de que conteste, porque la diferencia es cuando tú le das el momento a la persona que reconozca. Es muy diferente que cuando tú vienes con el marrón y le dices, tú estás mal. Le está dando este versículo, le está dando la pregunta al que está escuchando. Jesús hablando y dice, ¿y por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? Esto no hay que sacarle mucho. Yo creo que es fácil, ¿no? Una paja es algo pequeño. Es algo que literalmente puede estar en el ojo y no te puede dejar permitir ver bien. Te puede traer discomfort, te puede traer una molestia para que tú no puedas ver. Pero cuando nosotros hablamos después de viga, una viga es una rama. O sea que literalmente la rama no cabe en el ojo. Pero está diciéndolo de esta manera para que tú veas la diferencia. Que a lo mejor lo que tú ves así chiquito, el otro lo ve así de grande. Yo creo que ya tengo ya capté la atención de ustedes, ¿no? La diferencia entre una paja y una viga. Entonces te está haciendo una pregunta como yo digo, retórica, que tú no tienes que contestar, solamente tienes que pensar en eso, meditar en eso y tratar de hacer cambios. Sí, es mucho más fácil que te digan qué hacer, solamente te ponen la pregunta y te lo dejan allí. Y te dejan allí pensando. Bueno, muchos piensan, pero otros no. Otros, mira, entra por aquí, sale por allá, como que dice, como el lagartijo. En el mundo en el cual vivimos es tan bueno en facilitar este tipo de puntos que estamos hablando ahora. Con las redes sociales, la mayoría de las personas ponen sus vidas para que todos los demás las puedan ver donde quiera. Y debajo de eso que están poniendo, también le ponen una gran plataforma para que todos los demás que están viendo puedan apoyar o criticar lo que el prójimo puso. Tú tienes la opción de criticar a aquel por lo que hizo o aplaudirlo. Entonces ese le abre las puertas al hipócrita para que diga, oye, ¿qué tú estás haciendo? ¿Cómo que tú vas a hacer eso? Pues tú no sabes que esto y esto y esto y lo otro. Y después viene el otro. Ah, qué chévere, lo hiciste bien, congratulations. Unos lo apoyan
y otros lo crucifican. Pero el problema, estamos hablando de ese grupo pequeño, quizás, dependiendo qué clase de amigos tú tengas en las redes sociales. Ese grupo pequeño es ese que se le llama, basado en el mensaje de hoy, los hipócritas, que están tratando de decirte que lo que tú hiciste no está bien, que la forma que te vestiste no es la mejor, que esto y esto y esto y lo otro, cuando en realidad ni ellos mismos se dan cuenta que tiempo atrás, el mismo día, la misma mañana, lo hicieron igual o peor. Pero ese es el trabajo del hipócrita, ¿no? Pretender ser algo que no es. Pretender de tratar de ayudarte cuando en verdad no le importa. Solamente están tratando de ¿qué? De perder el tiempo. A lo mejor están poniendo algo controversial para tener más likes o otras cosas. Pero sea como sea, viene siendo la misma mentalidad que se está llamando aquí a cuenta en el versículo 3. Este verso dice: ¿por qué te fijas tanto en el problema, en la paja del vecino, cuando tú tienes un parecido o aún mayor que él o ella? Y se le llama viga. Para que puedas comparar que a lo mejor lo que tú estás viendo es una pajita, pero lo que tú tienes es una viga. Wow. Diciéndote en otras palabras, tú estás peor que esa persona y estás tomando el lugar como si no tuvieras nada. Entonces mira cómo empieza el versículo 4. Otra pregunta: ¿o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Este versículo, aunque suena igual, no es igual. Este versículo es cuando la persona está activamente tratando de hacer ese cambio en la otra persona. El mismo hipócrita, pero no es que lo está boteando, no es que está diciéndolo, ahora se quiere involucrar, ahora quiere meter las manos en tu problema, ahora quiere meter las manos en tu situación, ahora quiere meter las manos en donde no le conviene, a donde no tiene que estar, entrometiéndose en el problema del otro, cuando los problemas de él son aún mayores. Y hermano, no me malentienda. Yo tengo un chorro de problemas, pero estoy aquí trayéndole la palabra que Dios me ha dado para ustedes en el día de hoy. Pero hay una gran diferencia. Dios me habló a mí a través de este mensaje. Yo sigo aprendiendo, yo sigo creciendo y estoy compartiendo esto para que todos nosotros podamos cumplir la palabra de Dios y crecer juntos. Porque yo no soy perfecto, pero lo que estamos hablando es el hipócrita que trata de introducirse, pero no tiene ningún derecho de estar introduciéndose. Es hipócrita que sabe que sus pensamientos no son los mejores, que sus deseos no son para con usted, que lo que está haciendo lo está haciendo por una razón que solamente el enemigo sabe. Pero que Dios nos cuide, que Dios nos proteja de no caer en este grupo, porque estas personas solamente se fijan en tu pajita, pero ellos tienen una viga que no han todavía lidiado con ella. El Dios con letra minúscula de este siglo, ese Dios ciega a tal persona y su mente para que no puedan ver la viga que está en su ojo, para que no puedan ver el efecto que ha causado en su propia vida el andar de ciega o espaldas a Dios. Pero déjeme decirle, hermano, que cuando nosotros conocemos el Dios verdadero, todas las cosas son nuevas. Amén. Todas las cosas cambian. Pero ahora estamos llegando a este versículo 5, cuando dice: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Este verso 5 usa la palabra que tenemos como título hoy, hipócrita. Se le llama a todo aquel que trata de pretender tener una moral que no tiene. Esta palabra se le usa a todo aquel que trata de fingir unos sentimientos por ti cuando no los tiene. Y es como que tratar de ayudarte, pero en realidad no quieren ayudarte. Es como que tratar de hacer algo por ti, pero en realidad no están haciendo nada por ti.
Y lo malo de todo esto es que usualmente estas personas son impulsadas por las razones incorrectas, por el mismo enemigo, y lo que está tratando de hacer es solamente meterse en tu vida. Y terminan haciendo daño al final del día. Porque el hipócrita sigue siendo hipócrita, no importando cuál es el día de la semana. Este hipócrita va a tener todos los problemas encima y no te va a poder ayudar en nada, pero como quien dice, va a fingir, va a tratar de estar ahí para ti. A este hipócrita es todo aquel que trate de fingir una virtud que en realidad no tiene. A todo aquel que trate de proclamar una paz que en su vida en realidad no tenga. Sí, porque muchos tratan de traer paz. They're peacemakers. Pero el problema es que este hipócrita viene con una ráfaga de todo lo contrario a la paz con él o con ella. Y trata de traer paz a tu hogar, y cuando se sale de ese lugar como que tú dices, pero esto está igual o peor. Porque él nunca puede traer algo que no es. Él nunca puede brindarte algo que no tiene o ella. Por eso es que este versículo 5 dice con signos de exclamación: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo antes, y entonces verás bien para sacar la que tiene el ojo de tu hermano. Y cuando estamos en este versículo 6, que es el último versículo que vamos a tocar en el día de hoy, este versículo tiene un sentido un poco diferente. Él dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Hermano, cuando nosotros estamos hablando de lo santo, y esto yo tuve que aprenderlo yendo buscando los comentarios bíblicos, porque no lo sabía. Esto yo lo aprendí hace poco. Cuando estamos hablando de lo santo, esto es una alegoría. Y cuando se refiere a lo santo, se refiere a las enseñanzas sagradas de Jesús. Cuando decimos no deis lo santo a los perros, es diciendo no le des las enseñanzas sagradas de Jesús a los perros. Porque déjeme decirle, yo tenía un perro y nosotros nos podíamos comunicar hasta cierto nivel. Y usualmente era algo bien raro, siempre tenía que darle algo de comer para que me obedeciera. Pero cuando hablamos de teología, yo no podía decirle las verdades, yo no le podía explicar a mi perro que era ser un hipócrita. Yo no podía decirle: mira, deberías de hacer esto mejor para que te vaya mejor en este hogar y yo no te bote, o para que yo no me enoje. Deberías de siempre ir al baño afuera, no adentro, porque nos enojamos como padres tuyos, como perro que eres. Que la comunicación con este perro era sumamente limitada. Y este versículo nos está diciendo que no le demos lo santo a los perros, porque cuando nosotros cogemos estas enseñanzas sagradas de Jesús de la Biblia y se las damos a las personas hipócritas, a las personas incorrectas, esa palabra no va a hacer lo que tenía que hacer, porque ese vaso no está preparado para escuchar las cosas de Dios. Ese vaso no va a tener la profundidad ni el conocimiento, porque todavía anda no como Dios quiere que ande. Déjeme decirle un secreto, por si acaso usted no lo entendía o no lo sabía. Para que las personas puedan entender los secretos de la palabra de Dios, tiene que primero haber un cambio. Por eso es que muchas veces nosotros no podemos estar allá afuera hablando con todo el mundo. Si nosotros le hablamos de Dios, le presentamos el plan de salvación a ciertas personas, pero no todos están aptos para aceptar lo que están escuchando. Y eso es lo que está diciendo este versículo claramente: no tenemos que echarle lo santo a los perros.
Y como están en contexto de hipócritas, podemos decirle que el hipócrita viene siendo un perro. En otras palabras, ese hipócrita no va a poder entender porque no es la persona que nosotros pensamos que es. Él está fingiendo ser algo que no es. Cuando seguimos, podemos entender que los impíos, generalmente hablando, pueden caber en esta descripción de perros. Y por eso es que los impíos desprecian el valor de la enseñanza de Dios. No están preparados. Los corazones de ellos no han sido preparados para poder entender los misterios de la palabra de Dios. Para los maestros del siglo I, las perlas representaban la instrucción profunda y valiosa. Cuando usted tiene una perla, cuando usted tiene una enseñanza, una instrucción profunda y valiosa, parecido al ejemplo del perro, usted tampoco va a donde el cerdo y se la da, o se la presta, o se la cuenta, o nada. Porque el cerdo no tampoco va a entender qué hacer con esta información, con esta profunda y valiosa instrucción. Después dice, no sea que las pisoteen. ¿Cuántas veces no le han roto un tratado en su cara? ¿Cuántas veces no han botado el tratado? Yo he visto esto. En Walmart me pasó. Le doy un tratado a alguien, la persona lo coge y sigue caminando. En la puerta de Walmart hay un zafacón. Lo meten y continúan para adentro. En otras palabras, esa persona no valió, no le puso valor a lo que yo le entregué. Esa persona pisoteó lo que estaba escrito en ese tratado. Esa persona no quiso darle el tiempo a lo que el tratado le pudo haber enseñado. Pudiéramos decir, un hipócrita. Pudiéramos. No quiero decirlo, pero pudiéramos, ¿no? Ahora, con eso dicho, hermanos, podemos ver lo que este versículo nos está enseñando. Después de la última coma dice, y se vuelvan y os despedacen. En otras palabras, está usando el término de los cerdos salvajes. Yo, si usted sabe, hay cerdos salvajes que tienen hasta los colmillos se les salen. Y esos cerdos son bien agresivos. Y esos cerdos pueden volver a despedazar a quien sea. Con eso dicho, este es el tipo de cerdo que está usando como ejemplo en este verso. Ahora, ¿qué quiere decir esto para nosotros? Necesitamos esta conexión con el Espíritu Santo para poder desenmascarar a estos hipócritas que se visten como ovejas, pero en realidad son lobos. ¿Me escucharon bien? Nosotros necesitamos al Espíritu Santo para poder posicionarnos en un lugar que podamos entender quién es y quién no es. Ahora, los que dicen que son, pero no lo son. En otras palabras, los hipócritas. En conclusión, voy a leer esto que escribí. Los creyentes tienen la responsabilidad de ayudarse entre sí a arrepentirse de sus pecados. Pero solamente después de tratar con nuestros propios pecados es que nosotros podemos ayudar bien a nuestro prójimo. Esa es la lección mayor del día de hoy. En otras palabras, vamos a prepararnos nosotros mismos, vamos a tratar en nuestra vida propia para entonces después tratar de ayudar a nuestro hermano con la pajita. Vamos a tratar nosotros personalmente con nuestros problemas antes de hacernos como el Dr. Phil, de tratar de ayudar a todos los que están allá afuera. El verdadero encuentro con Dios y el subsecuente arrepentimiento que viene después de eso te abrirá los ojos a ver tu viga y trabajar en removerla. Y esto es el proceso normal. Un verdadero encuentro con Dios destruye la hipocresía. Un verdadero encuentro con Dios
Destruye todo plan del enemigo. Destruye el viejo hombre. Destruye quien nosotros éramos antes. Destruye nuestras malas obras. Destruye nuestros malos deseos. Destruye todas las cosas que nosotros fijamos ser que en realidad no somos. El nuevo hombre se supone que no tenga ni un pelito de hipocresía. Esa es la lección del día de hoy. Y hermanos, vamos siempre, cuando lleguemos a nuestras rodillas, vamos a humillarnos de tal manera que Dios nos ayude a mantener ese viejo hombre enterrado. Para que el nuevo hombre siempre pueda ser de beneficios a todos los que están alrededor de nosotros. Y si nosotros nos concentramos en ser beneficiosos para todos, entonces no vamos a estar bajo este tipo de persona que se le describe en estos primeros 6 versículos del capítulo 7 de Mateos como un hipócrita. Hermanos, esto es lo que Dios me ha dado para cada uno de nosotros en el día de hoy. Vamos a inclinar.